Muy buenas tardes, hermanos. Maranata, Cristo viene. Bienvenido nuevamente a su canal Adventista Historicista. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una pregunta, una cuestión que me hacía desde pequeño, por allá por los años 80 y 90, cuando era miembro de la denominación familiar, protestante, evangélica, pentecostal. Y esa cuestión, esa pregunta, me la continué haciendo durante mucho tiempo, hasta que llegué a la iglesia adventista. Y allí, en la iglesia de la Gran Luz, conocí esa luz, conocí la respuesta. Y la pregunta es, y es la que le quiero compartir, ¿por qué la iglesia cristiana no es perseguida? Si nosotros vemos los eventos históricos a los cuales la iglesia ha atravesado, y comprendemos el relato bíblico desde el Génesis, miramos que siempre la iglesia fue perseguida por sus cercanos. Un ejemplo de ello fue la persecución de Caín contra Abel. Y podemos dirigirnos más adelante en el Génesis y llegar a la historia de los 11 hermanos contra José. Y si luego avanzamos, encontramos la persecución de los fariseos, de la organización establecida en aquel tiempo, contra los profetas. Luego llegamos al Nuevo Testamento y a la aparición del Mesías, perseguido por sus hermanos judíos y aún entregado por uno de sus discípulos más cercanos. Luego tenemos la persecución que sufrieron los reformadores como Martín Lutero por sus propios hermanos de iglesia, pasando antes por la persecución que sufrieron los primeros cristianos por el Imperio Romano y posteriormente por la Iglesia Católica. También podemos hablar de la persecución que sufrieron los puritanos de su iglesia anglicana y otras iglesias protestantes que estaban formando la imagen de la bestia. Y llegamos al movimiento adventista y milerita, o milerita y adventista, los cuales también sufrieron el oprobio, la persecución y el escarnio de sus hermanos denominacionales de las distintas iglesias de las cuales ellos salieron. Y el motivo y la razón es uno solo. Y hoy quiero compartirles a ustedes, a modo de un estudio corto, la respuesta a esta incógnita que me he hecho desde los días de mi niñez y juventud. ¿Por qué la iglesia no es perseguida hoy en día? Pero para poder responder esa pregunta tenemos que entender primeramente por qué la iglesia cristiana fue perseguida. Y así podremos comprender por qué la iglesia hoy no es perseguida. Porque además la profecía nos indica que muy pronto la iglesia volverá a ser perseguida. Así que para poder responder esta pregunta es necesario entender históricamente y bíblicamente los motivos de la persecución que sufrió. Así que bienvenidos nuevamente a este canal. Si les gusta el video, por favor apóyeme con un like, suscríbase al canal y comparta el video. Bienvenidos. Para comenzar, entonces vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 1, al versículo 9. Y le vamos a preguntar a Juan, el discípulo amado, por qué fue perseguido y por qué estuvo preso en la isla llamada Patmos. Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 dice así: Yo, Juan, que también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Entonces la respuesta que nos da Juan a la razón por la cual estaba preso y sufriendo tribulación de parte del Imperio Romano a través del emperador Domiciano en el año 80 después de Cristo, es porque él predicaba la palabra y el testimonio. La palabra representa la ley, los mandamientos, y el testimonio, según Apocalipsis 19, es el espíritu de profecía. Y el texto puntual lo encontramos en Apocalipsis 19,
Versículo 10. Dice así: y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que si Juan de Patmos, o Juan el discípulo amado, estaba preso en la cárcel llamada la isla de Patmos, por la persecución originada por Domiciano, emperador de Roma, fue por la predicación de la palabra y el testimonio de Jesús, a la ley y al testimonio, mandamientos y profecías, que son los mismos componentes del Evangelio eterno, del mensaje de los tres ángeles. Diferimos entonces que Juan de Patmos, o el discípulo amado, predicaba el mensaje de los tres ángeles, o el Evangelio eterno, compuesto de mandamientos y profecías. Recordando que Jesucristo nos vino a decir en Mateo capítulo 5, no he venido a abolir la ley ni los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Por lo tanto, la iglesia debe predicar mandamientos y profecías, a la ley y al testimonio, la palabra y el testimonio, o el espíritu de profecía. Y cuando la iglesia lo hace, el mundo se aira y se desarrolla el concepto bíblico de la ira de las naciones. Y es por ende que el discípulo amado fue perseguido por los paganos. Pero también hubo una persecución que se desarrolló a causa del comienzo de la persecución de los primeros cristianos al comienzo de la era cristiana, y que luego se trasladó hacia la iglesia, contra la iglesia. Y comenzó de esta manera la Inquisición católica contra los siervos de Dios, o lo que llamamos la Inquisición. Y esto aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 9. Ahí nos dice lo siguiente. Vamos a Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, el espíritu de profecía. Por lo tanto, los hermanos muertos en la Inquisición medieval también fueron muertos y perseguidos, o perseguidos y muertos, a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, como fue perseguido Juan el discípulo amado siglos antes. Pero el texto aquí también nos declara que se debe completar el número de los consiervos que deben ser muertos como ellos. Y eso lo encontramos en el versículo 11. Dice: y les fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Y por qué fueron muertos? Por el testimonio y por la palabra, porque predicaban a la ley y al testimonio. Pero no solamente tiene que ver con predicar la verdad o el mensaje de los tres ángeles que Satanás nos va a perseguir, porque la Escritura en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 13, dice que no es el oidor de la ley el justo, sino el hacedor de la ley. Y en Santiago capítulo 1, versículo 23, dice que no es el oidor de la palabra el justo, sino el hacedor de la palabra. Romanos capítulo 2, versículo 13 y Santiago capítulo 1, versículo 23, donde nos indica estos santos varones que el verdadero santo, el verdadero justo, no es el oidor de la ley ni de la palabra, sino el hacedor de la ley y de la palabra. Y eso trae consigo que aquel que vive el Evangelio y además lo predica, el mensaje de los tres ángeles compuesto por mandamientos y profecías,
predica el mensaje y lo vive, levanta la persecución de Satanás. Y Satanás, como es una entidad espiritual, no nos puede perseguir físicamente. Por lo tanto, utiliza a los miembros de la misma iglesia no consagrados y a los mundanos para perseguir a los santos y hacerlos desistir de su camino hacia la santidad y hacia la Canaán celestial. Y a eso se le llama la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús o la fe de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Así que siempre encontramos la relación de la predicación de los mandamientos y de la profecía, pero que la tienen en su corazón, que la viven, que la ponen en práctica, porque no es el oidor, sino el hacedor. Y eso, el poner en práctica el mensaje de los tres ángeles, mandamientos y profecías en nuestra vida y predicarlo, nos iguala al carácter de Cristo. Y ahora viene la advertencia que hace Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Pero vamos a leer también el versículo 10 y 11 para entender más enfáticamente lo que Pablo quiso decirle a Timoteo. Vamos entonces a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 10 al 12. Pero tú has conocido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, caridad y paciencia. Por lo tanto, Pablo nos está introduciendo o le está diciendo a Timoteo que él conoce la doctrina que Pablo predica, porque Pablo se la enseñó. ¿Cuál es la doctrina de Pablo? Gálatas capítulo 1, versículo 11. El evangelio que yo predico no me fue enseñado por hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Y en otro pasaje bíblico que ahora no recuerdo, dice que esa revelación viene por el Espíritu Santo. Así que lo que Pablo predicaba era el evangelio o la doctrina que Dios había revelado por medio de sus siervos los profetas. Así que el evangelio que predicaba Pablo era el evangelio puro, a la ley y al testimonio, que los fariseos habían abandonado. ¿Y por qué lo abandonaron? Por amistad con Roma y por amistad con el mundo. Por eso el pueblo judío no era perseguido, sino que se había amistado con Egipto, se había amistado con los griegos, se amistó con los romanos y se amistó con el mundo hasta el día de hoy. Y esa es la misma respuesta de por qué la iglesia cristiana hoy no es perseguida. Pero vamos a seguir leyendo. Entonces, Pablo está hablando de doctrina, que él predica la doctrina sana, la doctrina de los apóstoles y profetas, que la recibieron por revelación y no por enseñanza, no por teología. Esa es otra cuestión. Hoy en día las iglesias cristianas y aún el adventismo, e incluso el adventismo historicista, utiliza las técnicas mundanas de la teología o la filosofía y la apología, que son herramientas que se traen de Grecia y que se introdujeron con los padres de la iglesia, los padres católicos de la iglesia, combinando la teología judía con la filosofía griega y platónica. Es por eso que no somos perseguidos. Es porque no predicamos un mensaje puro, revelado por el Espíritu Santo, y tampoco lo vivimos. Y de eso habla Pablo en el versículo 10. Pero tú has conocido mi doctrina, la doctrina recibida por revelación del Espíritu Santo, la misma revelación que recibieron los santos apóstoles y profetas. Conducta, propósito, fe, longanimidad, caridad y paciencia. Estos son rasgos característicos del carácter de Jesús. Por lo tanto, Pablo, al predicar la sana doctrina, desarrolló en su mente por la renovación del Espíritu Santo, según Efesios capítulo 4, versículo 23, si mal no recuerdo, renovaos en el Espíritu de vuestra mente, comenzó a desarrollarse el carácter de Cristo dentro de él. Y comenzó a producirse todas estas características del carácter de Jesús. Pero tú has conocido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, caridad, paciencia. Y esa paciencia se necesita porque ahora viene la persecución. Fíjese usted, verso 11. Persecuciones, aflicciones, como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra,
persecuciones que he sufrido, pero de todas ellas me ha librado el Señor. Versículo 12. Y también, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El versículo dice todo aquel que quiera vivir, no todo aquel que quiera creer. Hoy en día la iglesia cristiana en general piensa que la santificación es propia de oír la palabra, de creer en forma teórica el Evangelio. Pero no es así, porque de otra manera todas las iglesias serían perseguidas, incluyendo la corporación y la iglesia adventista en general. Entonces la cuestión de por qué la iglesia no es perseguida es porque la iglesia, uno, no está predicando el Evangelio a la ley y al testimonio. No está predicando el mensaje de los tres ángeles. Y segundo, al no predicar el mensaje de los tres ángeles, al no estudiarlo, tampoco lo está viviendo. Y la iglesia no está siendo transformada al carácter verdadero de Cristo. Porque se ha suscitado una falsificación del carácter de Cristo, en que los teólogos y pastores han enseñado al pueblo que el carácter de Cristo será alcahuete y callarse ante la apostasía o ante los pecados del mundo inicuo. Y eso es una falsificación del Espíritu Santo y es una falsificación del carácter de Cristo, y la Biblia le llama apariencia de piedad, a los cuales hay que evitar. Por lo tanto, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y es por eso que fueron perseguidos los apóstoles y los profetas antes que ellos. Por eso fue perseguido Abel, porque él obedeció la palabra de Dios, mientras que Caín quiso creer en Dios, pero a su manera. Cumplió con el mandato del sacrificio, pero no lo hizo como Dios lo había ordenado. Por lo tanto, aquella iglesia que dice creer en la palabra de Dios, pero no obedece su palabra, sino que quiere adorar a Dios a su manera, como Caín, se vuelve perseguidora de sus hermanos que, como Abel, quieren obedecer al pie de la letra la ley y el testimonio. Ahora, en Mateo capítulo 24, Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador y Creador, nos da la razón de por qué la iglesia iba a ser perseguida y que esto traería como consecuencia la apostasía. Apostasía que se comenzó a desarrollar con la iglesia primitiva cuando se une al Imperio Romano, hecho que está profetizado en el libro de Daniel en el capítulo 2, cuando se une con el hierro, Roma, el barro cocido de alfarero, que según el libro de Isaías y el libro de Jeremías en el capítulo 18, nos enseña que el barro cocido de alfarero es el pueblo de Israel, o la iglesia, el pueblo de Dios, que según Daniel se iba a unir con el hierro, con Roma. ¿Cuándo ocurrió eso? Una vez que comenzó la persecución de Domiciano contra la iglesia primitiva, se desarrolló dicha persecución y dicha matanza, que la podemos encontrar también en el libro de Apocalipsis. Pero se levantaron ciertos personajes del Imperio Romano y dentro de la iglesia cristiana, como Constantino y Eusebio, y dictaminaron un tratado que se llamó el Edicto de Milán, en donde se ordena que de ahí en adelante, aunque hubieron otro edicto anteriormente, en que de ahí en adelante la religión del Estado romano, del hierro, iba a ser el cristianismo. Pero no iba a ser el cristianismo original, primitivo, de Jesucristo, de los apóstoles y de los profetas. Porque Constantino jamás se convirtió al cristianismo realmente, ni siquiera se bautizó. Así que generaron posteriormente al Edicto de Milán, en el año 320 después de Cristo, un concilio que se llamó el Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico, católico y ortodoxo. Y ahí se estableció el dogma que impera hoy en todas las iglesias católicas, protestantes y en la iglesia adventista del séptimo día. Por lo tanto, el evangelio que hoy se predica es el evangelio resultante del Edicto de Milán y del Concilio de Nicea. Doctrina ideada por Eusebio y por Constantino. Y los distintos teólogos y padres de la iglesia
que allí estuvieron presentes, filósofos, teólogos, apologistas, pero ninguno lleno del Espíritu Santo, porque ninguno de ellos guardaban los mandamientos, pues ya habían cambiado el sábado al domingo. Y el que quebranta un mandamiento los quebranta a todos. Y el Espíritu Santo solo viene en aquellos que guardan sus mandamientos, como dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. He aquí en el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos capítulo 40, versos 7 y 8, hablando de Jesús. Jesús guarda la ley y contenta de esa manera el corazón del Padre. Y en Mateo, vuelvo a repetir, dijo él: no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplir. Por lo tanto, el carácter de Cristo cumple con la ley y con los profetas y predica a la ley y al testimonio. Ese es el carácter de Cristo. Y que denuncia los males que hay dentro de la iglesia, que denuncia al fariseo diciéndole: sinagoga de Satanás, sepulcro blanqueado, pero que trata con amor a aquel que ha sido engañado por la mentira y la miseria de los sacerdotes y pastores. Así lo pueden encontrar ustedes en el libro de Ezequiel, en el capítulo 3 y 33, en cómo se encomienda al profeta de Dios que debe amonestar a una iglesia apóstata. Ese es el carácter de Cristo. También ustedes lo pueden ver en el capítulo que se llama El deber de reprender el pecado, en Joya a los Testimonios, tomo 1, del linaje de White. Ahí se manifiesta cuál es la verdadera iglesia y cuáles son los verdaderos misioneros de Dios. Son aquellos que reprenden, que claman y gimen por los pecados que se hacen en medio del pueblo. Así también lo reza Isaías 58:1. Alza tu voz como trompeta. Anuncia a la casa de Jacob su rebelión. Anuncia a Israel su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Se lo voy a leer para que sea más fidedigno. Dice allí: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ese es el mensaje que debe predicar todo fiel siervo de Dios, todo hombre consagrado, y que tarde o temprano desarrollará la ira de las naciones y la persecución. Por eso Jesucristo nos dice lo siguiente en Mateo 24, versículos 9 al 11. Dice así la palabra de Dios: entonces os entregarán para ser atribulados, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Comenzaron a perseguir a los cristianos, y ese hecho histórico comienza con Domiciano. Entonces os entregarán para ser atribulados, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos se escandalizarán. Esa palabra escandalizarán viene del griego escandalizó, que significa apostatarse o pecar. Por lo tanto, producto de la persecución, la mayoría del pueblo cristiano se apostató en tiempos de la persecución de Roma, del Imperio Romano. Entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros. Por lo tanto, los apóstatas, los escandalizados, los pecadores, los que se apartan del evangelio, los caínes, comienzan a perseguir a sus hermanos y los entregan al Estado romano. Y comienza la persecución y la Inquisición. Entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y también se abandona la ley, como dice el versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el amor en la Biblia es guardar sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, guarda mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Juan capítulo 14, 15 en adelante. Así que la disyuntiva, la respuesta, ya está dilucidada con la palabra de Dios, a través de Jesucristo y de su discípulo Juan. Pero para profundizar más, vamos a compartir con ustedes el capítulo 2 del Conflicto de los Siglos, unos párrafos cortos.
para ir finalizando este mini estudio. Y vamos entonces al conflicto de los siglos, al capítulo 2, que se llama La fe de los mártires. Y vamos a los últimos párrafos de ese capítulo. Dice: no hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar, o sea, un pueblo distinto al resto del mundo. Pero hoy la iglesia no tiene nada de peculiar, ni en el mensaje que predica, ni en el estilo de vida que desarrolla en su diario vivir. Viven, comen, se visten, hablan, predican como el mundo. Por lo tanto, no es un pueblo peculiar. No hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Por lo tanto, la actitud santa, inmaculada, peculiar de los primeros cristianos era un motivo de reproche para los mundanos y para los impíos. Y eso despertaba el celo, la envidia, la maldad y la ira contra esta iglesia peculiar y santa. No hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obradores de maldad dondequiera que fueran conocidos su carácter y sus doctrinas. Por eso ahí vemos la unión del carácter y la doctrina. Nadie va a desarrollar el verdadero carácter de Cristo si no estudia la verdadera doctrina pura y santa del Evangelio de los tres ángeles, a la ley y al testimonio. Lo demás es un engaño. Aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obradores de maldad dondequiera que fueran conocidos su carácter y sus doctrinas. Por eso los odiaban los impíos. Como Abel fue aborrecido por el impío Caín, por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a Abel, los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban muerte a los hijos de Dios. Por ese mismo motivo los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador. Es a saber, porque la pureza y la santidad del carácter de éste constituían una reprensión constante para su egoísmo y corrupción. La iglesia persiguiendo a la iglesia. Porque tenemos una iglesia no convertida, como Caín, como los fariseos, persiguiendo a los Abeles y a los Cristos. Vuelvo a repetir entonces, por ese mismo motivo los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador, es a saber, porque la pureza y la santidad del carácter de éste constituían una reprensión constante para su egoísmo y corrupción. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. Ahora uno se preguntará, pero si el Evangelio es un Evangelio de paz, Cristo es el príncipe de paz, tenemos que predicar paz y seguridad, amor fraternal y unirnos con todos. Pero el NG de Juez nos va a explicar esta cuestión. ¿Cómo pues puede llamarse el Evangelio un mensaje de paz? Cuando Isaías predijo el nacimiento del Mesías, le confirió el título de príncipe de paz. Cuando los ángeles anunciaron a los pastores que Cristo había nacido, cantaron sobre los valles de Belén: gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Lucas capítulo 2, versículo 14. Hay contradicción aparente entre estas declaraciones proféticas y las palabras de Cristo. No vine para traer paz, sino espada. ¿Cómo se entiende entonces que a Cristo se lo mencione como el príncipe de paz y luego el mismo Jesús diga que Él no vino a traer paz, sino espada? Mateo capítulo 10,
versículo 34. Pero si se las entiende correctamente, se nota armonía perfecta entre ellas. El Evangelio es un mensaje de paz. El cristianismo es un sistema que, de ser recibido y practicado, y esa es la cuestión, se debe recibir y practicar el Evangelio. El cristianismo es un sistema que, de ser recibido y practicado, derramaría paz, armonía y dicha por toda la tierra. La religión de Cristo unirá en estrecha fraternidad a todos los que acepten sus enseñanzas. La misión de Jesús consistió en reconciliar a los hombres con Dios y así unos con otros. Pero el mundo, en su mayoría, se halla bajo el dominio de Satanás, el enemigo más encarnizado de Cristo. El Evangelio presenta a los hombres principios de vida que contrastan por completo con sus hábitos y deseos, y por esto se rebelan contra él, contra el Evangelio y contra Cristo y su carácter. Aborrecen la pureza que pone de manifiesto y condena sus pecados, y persiguen y dan muerte a quienes los instan a reconocer sus sagrados y justos requerimientos. Por esto, es decir, por los odios y disensiones que despiertan las verdades que trae consigo, el Evangelio se llama una espada. Otro asunto, el último párrafo de este capítulo 2 dice: otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo. Y eso lo podemos ver hoy en día, con la situación que ha ocurrido en estos últimos años. Cómo la iglesia hoy en día está sujeta a la ONU y a la OMS. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia, y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá. Vuelvo a reiterar. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también. Y el fuego de la persecución volverá a encenderse. El conflicto de los siglos. Capítulo 2. Para finalizar, les quiero compartir dos citas tomadas del discurso maestro de Jesucristo, páginas 30, párrafo 2 y párrafo 3. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Dice allí la palabra y la mensajera. Desde su caída, Satanás obró por medios engañosos. Así como calumnió a Dios, calumnia a sus hijos mediante sus agentes. El Salvador dice: los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. De igual manera caen sobre sus discípulos. Nadie entre los hombres fue calumniado más cruelmente que el Hijo del Hombre. Se lo ridiculizó y escarneció a causa de su obediencia inalterable a los principios de la santa ley de Dios. Lo odiaron sin razón, aun sus propios hermanos, hijos de José.
lo odiaron sin razón. Sin embargo, se mantuvo sereno delante de sus enemigos. Declaró que el oprobio es parte de la heredad del cristiano y aconsejó a sus seguidores que no temiesen las flechas de la malicia ni desfalleciesen bajo la persecución. Y para finalizar, eso es lo mismo que Jesucristo nos dice, disculpen usted, en Apocalipsis capítulo 2 a través de su discípulo y apóstol Juan de Patmos, o Juan, el discípulo amado. Nos dice en el mensaje a la iglesia de Esmirna, que fue la iglesia que sufrió la persecución de Domiciano y la persecución del imperio romano pagano. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Y este mensaje se los quiero dejar para finalizar este estudio. Y estas son las palabras de Jesús para darnos consuelo y fortaleza para que seamos valientes y prediquemos el mensaje, todos nosotros. Y de esa manera terminemos la obra y Cristo venga y ponga justicia de una vez por todas sobre este mundo impío y corrupto. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, que estuvo muerto y vive, dice estas cosas. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, de los que dicen ser cristianos, y no lo son. Mas son sinagoga, iglesia, templo de Satanás. Vuelvo a reiterar. Yo conozco tus obras, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Esto era una iglesia pobre, como leímos en los textos del conflicto de los siglos, capítulo 2. Y hoy tenemos una iglesia rica, millonaria, con pastores multimillonarios, pero no somos perseguidos, porque la iglesia se ha enriquecido con la riqueza del mundo y no con la riqueza de Dios. Por lo tanto, a esa iglesia final, a la iglesia de la Odisea, Cristo le dice: tú te dices rica, pero no sabes que eres desventurada, pobre, miserable y estás desnuda. Apocalipsis 3, el mensaje a la Odisea. Pero a esta iglesia le dice: tú eres pobre, pero a mis ojos eres rica. Vuelve a reiterar. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, que estuvo muerto y vive, dice estas cosas. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. No nos preocupemos de que si por predicar el mensaje de los 3 ángeles, el mundo nos perseguirá y nos dará muerte. No hay que preocuparse, porque el Señor tiene el poder para volvernos a levantar de los muertos, como lo dijo Abraham cuando fue exigido a la muerte o la vida de Isaac. Así dice la Escritura en Hebreos. En Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él que había recibido las promesas, ofreció a su hijo unigénito, habiéndole sido dicho: en Isaac te será llamada simiente, pensando que aun de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Esa es la fe de Abraham, y esa es la fe de los hijos de Abraham, de los verdaderos miembros de iglesia, y ese es el verdadero carácter de Cristo, y es por eso que Abraham es el padre de la fe y es amigo de Dios. Y todos los que tengan la fe de Abraham son hechos hijos de Dios e hijos de Abraham y miembros de la verdadera iglesia y recibidores del verdadero Espíritu
y tienen el verdadero carácter de Jesús, pues predican a la ley y al testimonio, poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús en el Evangelio y sufriendo la persecución del diablo y de los impíos, pues viven piadosamente en Cristo Jesús. Ese es el motivo de por qué la iglesia no es perseguida, porque la iglesia no predica el Evangelio y tampoco vive el Evangelio, y mucho menos tiene el carácter de Cristo. Maranata, Cristo viene.